Muy buenas tardes. Hoy tenemos como invitado al doctor Evangelio Onoa, hipnólogo clínico y además de eso con mucho conocimiento de teología y de religiones. Muy buenas tardes, Evangelio. Buenas tardes. Ok. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Bueno, me gustaría tratar lo que es el nacimiento de Cristo, que ya todo el mundo conoce, pero quería tratarlo, tratar algunas cosas lógicas. De la forma lógica que tú lo analizas. Que yo lo analizo. Porque tú no puedes compartir con la religión que ya es dogmática, tiene su forma. Además, tú no vas a poder cambiar la mente de las personas, la lógica de las personas, sino basado en tu propia lógica. Ok. ¿Qué otro tema vas a tratar? Bueno, la adoración de los magos. Muy importante, sí. La adoración de los magos. No, puedes poner tu apunte aquí. La adoración de los magos. Ajá. La presentación en el templo. Correcto. La huida de Egipto. La huida de Egipto de los judíos. No, la huida de Egipto de Jesús y María. De Jesús, bueno. De María, de la familia, la Sagrada Familia. Acuérdate que eran. De la Sagrada Familia. Judíos también. Ahora ¿y quiénes eran los esenios? Los esenios, muy importante. Hay mucha confusión con los esenios. Las personas no tienen la base lógica de quiénes eran los esenios, porque piensan que todo el antiguo árabe, el antiguo tiempo árabe. Podemos empezar, antes de llegar al tema primero del nacimiento de Jesús, ¿quiénes eran los esenios? Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer muy escuetamente. O sea, vas a englobarlo en una síntesis. Sí, mira, los esenios fueron fundados por Esem, que había sido un discípulo de Moisés. Una vez que muere Moisés, Esem funda los esenios como una secta muy espiritual, donde ya ellos esperaban la venida del Mesías. Y con esa espera, ellos tuvieron mucha representación en la tierra de las condiciones en que iba a venir ese Mesías. Luego entonces, cuando María y José se deciden ir a Belén, allí hay esenios. Claro. No podían permitir que Jesús naciera en un pesebre. Primero, por tiempo de frío. Segundo, porque los esenios vigilaban muy de cerca el nacimiento de Jesús. Y tenían familias y amistades esenias en todo Belén, Jerusalén, Nazaret, etcétera, etcétera. Entonces José tiene familia en Belén. Luego entonces va a casa de una prima con María y ahí nace el niño. Entonces no nació un pesebre como tenemos entendido o como conocemos. Claro, eso según San Lucas nace en un pesebre, pero también San Francisco que hace un pesebre y pone al niño Jesús. Y el niño Jesús le habla, etcétera, etcétera. Y de ahí son tradiciones que se hablan. Porque en 1900 los evangelios fueron hechos después de 50 y 60 años. Después de la muerte de Cristo. O sea... Así que por tradiciones, por toda una serie de cuestiones. Entonces, el Concilio de Trento, cuando se reunieron, hicieron un dogma. Y ese dogma lo aprobaron hasta el sol de hoy. O sea, hicieron... prepararon lo que es hoy, lo que tenemos como el conocimiento del cristianismo hoy. Que no podemos cambiarlo, de luego. Es hermoso, es bonito y todo eso. Pero la lógica te va diciendo realmente que no es posible. Que no es posible, claro, porque si ponen un niño en el pesebre en aquella época, con el frío que había, no creo que eso... Aunque fuera el Hijo de Dios. No le importa. Referente a eso, los esenios siempre estaban presentes. Ahora, el nacimiento de Jesús. Eso, yo entiendo que fue así, en una casa.
O sea, que no fue un pesebre. Para mí no fue un pesebre. Ellos dicen que fue un establo. Ahí puede ser el establo de la casa. Era un establo donde nació Jesús ahí, que estaba en un pesebre y llegaron los 3 reyes magos. Cuando llegaron los magos, según algunos escritos, se plantea que los magos llegaron a la casa a adorar al niño. Sí, eso es lo que se dice. ¿Por qué? Porque los magos se demoraron un tiempo para llegar a donde estaba el niño. Ya en la casa lo adoraron y le entregaron oro, incienso y mirra. Muy importante, oro, incienso y mirra. Tenlo presente, porque después vemos que en la vida oculta de Jesús, de que vive Jesús. Bien. Entonces, sí, pero eso es un tema muy profundo, porque entonces, si estamos hablando de María, María Magdalena, estamos hablando. No estamos hablando de María Magdalena, estamos hablando de la madre de Jesús. Entonces, la presentación en el templo. Cuando Zacarías le dice, ya he recibido a este niño que es gloria de Dios, etcétera, etcétera. Ellos son mayores y tienen un hijo, o va a tener un hijo en ella que es Juan. Cuando ella va a tener al niño que se llama Juan, viene siendo un primo de Jesús, ¿verdad? Claro. En la presentación al templo, no circuncidan a Jesús. Jesús no necesita circuncisión. ¿Por qué razón? Porque Jesús era es judío, y los judíos, no, pero Jesús está exento de toda ley judía. Sí, claro, se supone. Entonces, estamos hablando de lógica. Porque era un esenio, ¿no? Estamos hablando de lógica. Eran esenios. Ellos eran esenios. Y no tenían... Entonces, cuando nace Juan, después para dar un recorrido largo, cuando nace Juan, los padres son mayores y mueren. ¿Dónde fue a parar Juan? Siendo niño. A las cuevas de los esenios, que fue criado por los esenios. Pues entonces Juan tampoco tuvo 40 años en el desierto. Fue educado por los esenios, porque los padres mueren mayores y el niño, ¿con quién se queda? Sí, los esenios. Lógica, estamos utilizando lógica, no dogma. Sí, o sea, no es la tradicional historia que conocemos. Bien. Sino utilizando la lógica. Usando la lógica con los estudios que tú has hecho. La huida a Egipto. La huida a Egipto. La huida a Egipto. ¿Ustedes creen que una pareja con un niño pequeño pueda dar un viaje tan largo a Egipto? Con lo primero, como era un terreno tan deplorable, si no tenían dinero y eran pobres, caminando, a pie, cruzar un desierto con un niño pequeño. Me imagino que no hay lógica. No hubiesen sobrevivido. No hay lógica. Fueron a parar a las cuevas. De los esenios. De los esenios, producto de que ya iba a venir la persecución de los niños. Sí, cuando Poncio Pilato, ¿no? Fue el que mandó a... No, Poncio Pilato no, fue Herodes. Herodes. Manda a matar a los niños menores de 2 años, porque los reyes no van a decirle a él que el niño había nacido. Los reyes se van por otra parte. Entonces, la huida a Egipto es ilógica, porque ellos no tenían familia. No, y además lo hubiesen... Ellos no tenían familia en Egipto. Y lo hubiesen, tomado prisionero. ¿Con qué iban a ir caminando a Egipto? Sí, claro. Entonces la lógica te dice que los esenios llegaron, porque habían sacerdotes esenios. Claro. Y entonces ellos le dijeron a la familia, mira, Pilato piensa esto, vamos a llevarnos al niño. Y ellos fueron, la familia completa, a las cuevas de los esenios. Hubo mucha matanza de niños pero hubieron muchos niños que se salvaron porque los esenios... Claro, lo escondieron en las cuevas. Pero muchos otros niños, hasta inclusive de los mismos romanos, de los mismos soldados, de todas esas cosas. Bueno, todo lo que fueran varones. Estas son las cosas que yo creo que lógica, estamos usando lógica. Ahora bien, no se habla de la vida oculta de Jesús. Estamos hablando de los evangelios no hablan de la vida oculta de Jesús porque los evangelistas, Mateo y Marcos, eran evangelistas. Sí, claro. Pero Lucas y Mateo era
evangelistas. Lucas y Juan, Lucas no era evangelista, Juan sí era evangelista, era apóstol, mejor dicho. Y es ahí donde podemos ver que era, como Lucas era discípulo de Pablo y era médico, él escribe después de la muerte de Cristo, de 40, 50, 60. La vida oculta de Jesús. No, la vida de Jesús sí, que hemos conocido hasta ahora. La que hemos conocido hasta ahora. La de la historia ahora. Ahora, ¿qué pasa? Hubo una escritora llamada Josefa Rosalía, duque de Álvarez, que ella se ponía el nombre de Hilarión del Montenegro. Parece que ella tenía algo que ver con los esenios, pero ella se crió con las monjas. Y ella en 20 años escribió un libro sobre la vida de Jesús. Creo que son 3 tomos que se puede ver en YouTube, se puede ver y leer la vida de ella. Y yo estudiando esos libros he visto que tiene lógica lo que ella plantea, porque estuvo 20 años estudiando. Para escribir la vida de Jesús. En mi investigación. Así como de Adán y Eva, etcétera, etcétera, que también escribió. Ahora, bueno, yo ¿qué pasa de la vida? El problema de Adán y Eva como una metáfora. No es una metáfora, siempre sí, ha sido así. No es una cosa real. Sí. Pero bueno, a lo que yo me refiero, Jesús, si recibe oro, incienso y mirra de los magos, eso es un medio económico para sostener al muchacho, muchísimo. Porque ellos también eran esenios. Lógico, los padres. No, y ellos. Los reyes, los magos. Entonces, Jesús no podía ser carpintero, porque Jesús en 30 años de vida oculta no podía estar exento de los conocimientos y del aprendizaje espiritual en aquel momento. Y de lo que él iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Y los esenios eran los que le guiaban a él para todo lo que él iba a hacer en esta tierra. En alguna parte yo leí hace un poco tiempo atrás, no recuerdo muy bien, que Jesús a la edad de 5 o 7 años se lo llevan. No, 12. A los 12. Cuando muere José. No, yo creo que fue antes. No, José muere. José muere teniendo él como 12 años. Bueno, se lo llevan los esenios. Los esenios, unos monjes, a enseñarlo en un convento. No, eso fue en las cuevas. En las cuevas, sí, un convento de monjes, eso, que le enseñaron toda la maestría que tiene Jesús. Todos los conocimientos esotéricos, vida espiritual. Ajá. Eso es. Entonces, toda esa vida oculta de Jesús fue aprendiendo. Que no está escrita pero acuérdate que la Biblia dice que Jesús fue creciendo en conocimiento y en gracia. Es ahí donde sabemos que para crecer en conocimiento y gracia tenía que estar en un lugar donde le estén enseñando. Claro. Pero esa parte de la historia de Jesús, eso no aparece ni en la Biblia ni en ningún lado. Pero sí aparece en la historia de los esenios. Claro, porque bueno. Que no está en la Biblia porque el problema es que la iglesia tuvo muchos tropiezos al inicio de su creación. Es decir, cuando Pablo manda a las 7 iglesias y manda a cada representantes de ellas, que son obispos. No, estoy hablando ya de cuando se fundan las iglesias. Cuando ya existe el papado. Exacto, entonces es ahí. Porque antiguamente no existía el papado. No. Antes del el papado existe después ya después del concilio, es decir, dentro del concilio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que casi todo esto ha sido por tradición. No hay escrito relativamente, Jesús no escribió, bueno, se cree que Jesús haya escrito, pero no aparece ningún escrito de él, o sea, por eso los esenios, ningún papiro, los esenios son los que aclaran todo el concepto de la vida oculta de Jesús.
Ellos sí lo acatan. Ellos sí lo escriben. Porque ellos lo mantuvieron, ellos lo cuidaron, ellos lo criaron, ellos lo mantuvieron y ellos lo enseñaron y ellos lo educaron. Pero esa parte la oculta la iglesia. Claro, por muchas razones, porque los esenios eran terapeutas, eran médicos, sí, y era una secta oculta creada por Antulio hace mucho, hace 10 millones de años. No fueron los primeros gnósticos. No fueron los primeros gnósticos. Los gnósticos están comprendidos que eran judíos dentro del tiempo de Jesús, después que muere Jesús. Pero yo lo que me refiero es a eso, que ellos sí criaron a Jesús porque ellos sí tenían conocimiento. También hacían hipnosis. Claro, es que la hipnosis existe mucho antes del judaísmo, del cristianismo. Los esenios utilizaban la hipnosis. Los egipcios ya hacían hipnosis. Y salían del cuerpo y se presentaban en algunos viajes astrales y cosas así. Exactamente. Tenían también lo que se llama una organización oculta, puesto que eran perseguidos por los romanos. Entonces ellos trataron todo por todo. Te voy a decir algo, el tema de la hipnosis de que el hombre existe la hipnosis, porque cuando esos primeros seres que vinieron a la Tierra o que se forjaron, que miraban a la luna, se quedaban extasiados, ya eso es un estado hipnótico. Y cuando otra persona tenía dominio sobre a esa persona, ya era un estado hipnótico porque claro, le hacía inducir, o sea, lo dominaba a través de la sugestión. Oye, vamos a hacer esto. Oye, eso, ya la hipnosis es muy vieja. Por eso que Jesús hacía hipnosis. Entonces, llegamos a conclusiones de que todo esto es lógica, señores. No es dogma, ni estamos en contra de los principios fundamentales de la Iglesia. Al contrario, gracias a la Iglesia tenemos estos conocimientos que nos han dado, que nosotros entendemos que está dentro del campo real, de la vida real del Cristo que existió, que vivió, que estuvo entre nosotros. Porque pero adaptada de una manera que la Iglesia pueda tener dogma para poder dominar a sus fieles. Claro, porque todos pensamos en la belleza de las cosas y nos tiramos por ahí, qué bello es la vida de Jesús, es preciosa, es linda, es esto y lo otro. Cuando llegamos a la muerte de Jesús decimos, ay, pobrecito, mira, se entregó y mira cómo murió. Y en resumida cuenta, todo tiene un fin desde que llegó al mundo hasta que se preparó en lo que nosotros le llamamos en las vidas remotas. Cristo fue preparado con tiempo porque era el Padre que venía en la presencia de Jesús. Venía representado. Ellos dicen que, bueno, eso es un tema que sería aparte, que Jesús tuvo descendientes, o sea, hijos. No, pero eso es una utopía, eso no. Utopía, no, hay bastante estudio de ello. Mira, no, pero no. JJ, mira, no es lógico. Léete JJ. Sí, yo la leí, JJ. El caballo de Troya, para que tú veas. Mira. Acuérdate que aquí este tema lo estamos usando a mente y lo estamos usando como lógica, no como dogma, ni como que puede ser verdad y que puede ser mentira. Mira. Cuando Jesús viene al mundo, viene con una misión muy específica del Padre. Es decir, el Padre representa a Jesús materializado. ¿Ok? Eso sí, no hay duda de eso. Jesús es Dios materializado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Jesús llega al mundo, viene con una misión. Y esa misión Él no la puede cambiar. Ni puede hacer las cosas como lo hacemos nosotros vulgarmente, un ser humano vulgar. Él viene con una misión y le queda muy poco tiempo para esa misión, 3 años. En esos 3 años no podía ocuparse de una mujer,
ni dejar hijos regados, igual que un hombre, igual que un hombre cualquiera. No. Él conocía y tenía conocimiento de su misión. Por lo tanto, no iba a ser un padre que va a abandonar a sus hijos, etcétera. Y además le quedaba muy poco tiempo. Además, quiero que sepa que Judas sabía que él tenía que participar de esa misión entregando a Jesús. Y Jesús se lo dijo bien claro. Tú eres el medio por el cual yo voy a hacer la redención. No, porque si no, la historia no se hubiese hecho. Si no hay muerte, no hay redención. Esa era la misión que venía a cumplir Jesús. Exacto. Que si Judas no la llevaba a cabo, pues entonces no se cumplía. No se cumplía. Todo estaba escrito, todo estaba hecho. Era una ley divina mandada a hacer. Todo estaba hecho, todo estaba escrito. Para que supuestamente Jesús salvara al mundo. Exacto. Supuestamente. Que con el problema materialista se ha perdido más. Pero bueno, aquí hay muchos temas por donde cortar. Y por lo tanto, vamos a planificar otros encuentros para seguir hablando de este tema. Que yo no tengo mucho conocimiento, pero que me voy a poner a indagar un poco. No para rebatirte, porque esos son puntos de vista tuyos, lógicos, y yo no te voy a hacer cambiar, ni tú me puedes hacer cambiar a mí. Pero ni vamos a discutir de religión. No, yo no tengo conocimiento ninguno de ese tipo de religión. Tú te has pasado la vida estudiando esto y metido en ese ambiente religioso. Ahora bien, vamos a planificar para hacer otros temas, y ustedes pueden hacernos preguntas, o sea, escribir debajo en los comentarios, haciendo preguntas y dando sus opiniones de esta disertación. De este tema que hemos hablado hoy, que hemos tratado hoy. En bien o en mal, no importa. Ustedes pongan su opinión si la tienen. Manténganse atentos porque va a haber otros videos de estos temas y de otros muchos más, que él tiene conocimiento, como de hipnosis y de otros temas que vamos a tratar en este ambiente. De todo se va a tratar aquí. Por lo tanto, manténganse en sintonía y, como ya le dije, den sus opiniones abajo. Los esperamos en el próximo video. Por hoy vamos a cerrar. Ha sido un placer tenerlos como visitante en nuestra página, en nuestro canal. Y como les digo, ya vendrán otros temas. Así que, Evangelio, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar en este foro. Y ya te digo, prepárate para seguir. Este tema es muy largo. Así que por hoy nos vamos a despedir del público y en otra ocasión, pues entonces disertaremos más sobre el tema. Okay. Que tengan muy buenas tardes y que la pasen muy bien. Muchísimas gracias. Manténganse en sintonía. Gracias.